Alabamos el nombre maravilloso del Señor. Lindo día, buen día en esta hermosa semana que nos permite Dios iniciar en la mañana de hoy. Ya hoy es lunes 13 de octubre de este año 2025. Espero que hayas tenido un fin de semana lleno de bendición. Para muchos el día de hoy también es un día feriado, así que disfrútalo en la tranquilidad del descanso con tu familia, pero sin olvidar lo importante de la palabra del Señor. Y estoy ansioso por hablar estos minutos contigo en la mañana de hoy, ansioso de compartir esta palabra que espero y sé que será de bendición para ti y para los tuyos. Compártela con otros. Mi deseo es que compartas esta palabra con otros para que también otros sean bendecidos a través de la palabra maravillosa del Señor. Y quiero en esta hermosa mañana y en la mañana del día de mañana, si así el Señor nos permite esa bendición, hablar del apóstol Pablo cuando escribe a la carta a los Filipenses en su capítulo número 1. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses en su capítulo número 1. Y quiero considerar en estos 2 días los primeros 6 versos bíblicos de esta carta de Pablo en su primer capítulo a los Filipenses. Pero quiero considerar en la mañana de hoy los primeros 3 versos bíblicos y luego mañana estaré utilizando los últimos 3 versos bíblicos para que podamos hablar un poquito bajo el tema firmes hasta el día de Cristo. Este tema es sumamente interesante e importante para todos aquellos que servimos al Señor. Pero si dentro de este grupo hay personas que no le sirven al Señor, o hay personas que reciban esta reflexión porque alguien la comparte, quiero que como quiera escuches los beneficios que hay por servirle al Señor, los privilegios que tenemos por servirle al Señor. Y como siempre digo, no porque lo merezcamos, sino por la misericordia del Señor. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 1, voy a considerar, como dije, los primeros 3 versos en la mañana de hoy, que dicen de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Detengo mi lectura en esta mañana en esos primeros 3 versos bíblicos porque son los que voy a considerar firmes hasta el día de Cristo, utilizando como subtema en la mañana de hoy, firmes en identidad y gratitud. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Filipenses, es una de las cartas que Pablo escribe estando desde la prisión. Pero sus palabras, cuando escribe estas cartas, tanto las 3 anteriores como esta carta a los Filipenses que escribe desde la prisión, ninguna de sus palabras suenan a derrota, ninguna de sus palabras suenan a desánimo. Al contrario, escribía con firmeza, con seguridad, porque Pablo no se estaba presentando como un prisionero del César. Él se estaba presentando como lo que él era, siervo de Jesucristo. Estaba limitado, sí lo estaba. Tenía limitaciones en el cuerpo porque estaba preso, estaba encerrado, pero su espíritu estaba libre. Y esa libertad que él tenía en su espíritu permitía que el propósito de Dios en la vida del apóstol Pablo y lo que Pablo había sido encomendado de parte de Dios para ejercer cuando fue llamado al santo ministerio no se había detenido. Era predicar la palabra de Jesucristo, fuera de manera presente, de manera visible o aún por carta, como es el caso de la mayoría de lo que hizo el apóstol Pablo. 13 cartas escritas para él llevar el mensaje. ¿Sabe por qué Pablo hacía esto? Porque Pablo sabía quién él era. Pablo había reconocido desde el día que recibió a Cristo quién era él. Y lo más importante, él había reconocido a quién él servía. Por eso el apóstol Pablo tenía clara cuál era su identidad. Su identidad estaba en Cristo y esa identidad le permitía mantenerse firme en medio de cualquier circunstancia. Por eso, en esta mañana, el apóstol Pablo también nos invita a ti y a mí a mantener firme nuestra identidad.
Fíjate que cuando Pablo empieza esos primeros versos de la carta a Filipenses, comienza diciendo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo no está hablando de títulos, que mucho deberíamos aprender del apóstol Pablo en un tiempo presente, donde la gente le interesan los títulos, los nombramientos, que los elogien. Pablo no está presumiendo títulos. Pablo no se presenta con bombos y platillos, por decirlo así. Pablo estaba hablando de servicio. Pablo se presenta como servidor. Su identidad, Pablo sabía que no estaba ni dependía en lo que él hacía. Pablo sabía que su identidad dependía de a quien él le pertenecía. Por eso es que cuando tú lees el verso bíblico dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y ser siervo de Jesucristo es más grande, óyelo, es más grande que cualquier otra cosa. Siervo de Jesucristo es recordar todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Siervo de Jesucristo es recordar que toda posición, que todo llamado que tú y yo podamos ejercer debe tener como centro a Jesucristo. Debe crear en nosotros, aleluya, el recordatorio constante de que todo lo que hacemos es por gracia. Cuando Pablo le escribía la carta a los romanos en el capítulo número 1 y verso 1, Pablo decía: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mira qué interesante. Pablo está utilizando en ambas cartas el mismo lenguaje. Primero se presenta como siervo y luego se presenta como apóstol. Oh, gloria al Señor. La autoridad que el apóstol Pablo podía demostrar y ejercer dependía de su sumisión a Dios, de reconocer quién lo había llamado. La firmeza espiritual del apóstol Pablo, y debe ser la nuestra también, nace cuando tenemos una identidad definida. Y esa identidad definida surge en la vida tuya y en la vida mía cuando reconocemos, al igual que el apóstol Pablo, que antes de cualquier título nosotros somos siervos. Y la Biblia dice que somos siervos inútiles. Esa identidad nace en la vida nuestra y se define en la vida nuestra cuando comenzamos a ser obedientes a lo que Dios nos pide por encima de ganar popularidad para que otros nos vean. Vivimos en un tiempo donde a la gente le gustan los elogios. Sin embargo, Pablo nos está enseñando que por encima de cualquier título debemos aprender a ser siervos. Debemos aprender a ser obedientes porque nuestra identidad debe estar en Jesucristo. El que sabe quién es en Cristo. Óyeme, cuando tú y yo sabemos quiénes somos en el Señor, no nos derrumbamos cuando el mundo cambia. Cuando el mundo se acomoda, se moderniza a tantas cosas nuevas, quien sabe cuál es su identidad en Cristo no se derrumba y no cambia lo que Dios le ha dado. Lo segundo que el apóstol nos está invitando es a mantenernos firmes en comunión. Cuando tú lees el final del verso 1 y principio del verso número 2, dice: a todos los santos en Cristo Jesús, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros. Pablo está reconociendo a todo el mundo, sin distinción. Pablo está reconociendo a todo el mundo. No solamente le está escribiendo a los líderes, él está reconociendo y escribiéndole a todos los santos en Cristo Jesús. Eso significa que Pablo estaba reconociendo a toda la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque para tú y yo mantenernos firmes espiritualmente, no podemos vivir separados del cuerpo. El Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Nosotros como iglesia somos un cuerpo y Dios nos ha llamado a la unidad, a vivir en comunión. Pablo escribía la carta a los Efesios en el capítulo número 4 y verso 3 y decía: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mi amado, la unidad no se impone.
La unidad se guarda, se protege. Por eso es que cuando tú y yo como iglesia vivimos en comunión los unos con los otros, esa iglesia se fortalece. Tú y yo como cuerpo de Cristo nos fortalecemos. Una iglesia dividida, el cuerpo de Cristo cuando se encuentra dividido se debilita. Somos propensos a ser atacados por el enemigo. Pero una iglesia que se mantiene unida puede resistir cualquier tormenta. La firmeza se fortalece cuando tú y yo dejamos de competir y comenzamos a compartir. Mira qué hermoso esto. Nuestra firmeza se fortalece cuando dejamos de competir y comenzamos a compartir. Y lo tercero que nos presenta el apóstol en la reflexión de la mañana de hoy es lo que dice el verso número 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. El apóstol y principalmente Dios nos está diciendo que debemos mantenernos firmes en gratitud. Pablo estaba desde la cárcel, desde la celda, estaba siendo agradecido. Aún por lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, su memoria, su recuerdo no lo amargaba, no lo entristecía, no se quejaba por estar en una celda. Al contrario, lo inspiraba y aún desde la cárcel le decía a sus hermanos: me acuerdo de cada uno de vosotros. Porque el agradecimiento del apóstol Pablo no dependía de la comodidad, dependía de la convicción que él tenía desde el día que abrazó la fe del Evangelio de Jesucristo. Él le escribía a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 8 de la primera carta y les decía: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mi amado, la gratitud no es una emoción, es una decisión que tú y yo tomamos de agradecerle a otros y agradecerle a Dios lo que Él ha hecho en nuestra vida. Cuando tú y yo tomamos esa decisión, nos alineamos con la voluntad de Dios, porque es lo que Dios nos está pidiendo a través de la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La firmeza no nace de lo que tenemos. La firmeza nace de cuando reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque cuando el corazón está agradecido, las cadenas no pueden detener su alabanza. Fíjate que Pablo estaba preso, pero su espíritu estaba libre. Su boca estaba suelta para adorar a Dios. Porque aún estando en cadenas, Pablo vivía agradecido mientras esperaba. ¿Qué estaba esperando? La libertad que Dios iba a provocar en su vida. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo aprendemos a darle gracias a Dios, entendemos que nuestra gratitud no depende de lo que yo tengo, sino que depende de saber a quién yo le pertenezco. Estamos, mi amado hermano, como iglesia en una recta final, y Dios nos está invitando a mantenernos firmes. ¿Hasta qué día? Hasta el día de Cristo. Que mantengamos firmes nuestra identidad, que mantengamos firmes nuestra comunión, que mantengamos firmes, mi amado hermano, nuestra gratitud y nuestro agradecimiento a Dios. Porque cuando el corazón está agradecido, las cadenas no pueden detener nuestra alabanza. Si Dios me da vida y salud para el día de mañana, yo quiero invitarte a que compartas conmigo el final de esta reflexión, porque quiero hablar bajo el subtema firmes en propósito y en esperanza, utilizando los versos finales de este capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a Filipenses, versos 4 al 6. Vivamos agradecidos, vivamos sabiendo a quién le pertenecemos y aprendamos a hacer lo que el apóstol Pablo nos enseña, que cuando vivimos firmes en comunión los unos con los otros, como dije hace un momento, repito de nuevo, la firmeza se fortalece cuando dejamos de competir y empezamos a compartir. Lindo día y bendiciones en el Señor.